Ah, ok. Listo, Bueno, listo. Gracias. gracias. Y, bueno, les hablaba de que es un proceso que se va a terminar hasta que termine la osificación por completo. Entonces, es algo que hay que entenderlo nosotros primero, entenderlo y hacérselo saber a los papás y hacérselo saber al niño para que no sea un proceso en donde estén con las fluctuaciones muy seguidas, ¿no? Que claro, cada recaída va a generar mayor riesgo a que haya una lesión mayor, a que a lo mejor sí tengamos que o el ortopedista tenga que inmovilizar la zona, y pues el tiempo de reposo y la pérdida del entrenamiento y de la actividad deportiva pues es mayor, ¿no? Cada vez. Bueno, en cuanto a la parte clínica, ¿qué es lo que encontramos en un paciente con Osgood? Pues normalmente va a haber presión, dolor cuando presionamos sobre la tuberosidad tibial, va a haber dolor al momento de extender la rodilla, al momento que tracciona el tendón infrapatelar a la tibia, pues va a haber dolor aquí en la región. Igual va a haber dolor cuando hacemos la extensión contra resistencia, es decir, cuando ponemos un poquito de resistencia aquí al momento de extender, pues también el paciente va a tener dolor. Y en la flexión forzada. Normalmente en esta región, que igual es la inserción exactamente del tendón, va a haber ahí una inflamación y dolor en la zona. Esto es a nivel clínico. Normalmente con la clínica se hace el diagnóstico, pero a nivel deportivo sí es importante pedir aunque sea unas radiografías, ¿no? Una radiografía lateral y una P de rodilla, que son estas imágenes. Estas que tenemos aquí son laterales. Y en estas sencillamente se puede identificar qué es lo que está pasando, ¿no? A nivel de esta clasificación de Wolfrey y Charter, el Osgood se puede clasificar en estas tres partes, en donde la primera solamente vamos a hablar de una fisura o de un desprendimiento en la zona de la tuberosidad tibial, donde está el cartílago, el crecimiento. En el nivel 2, pues va a haber una fractura ya o mayor desprendimiento, pero igual solamente vamos a abarcar la zona de la tuberosidad tibial. Aquí una fisura, aquí una fractura de la zona de tuberosidad tibial, y aquí ya estamos abarcando hasta la meseta tibial, ¿no? Ya se desprendió toda la zona de inserción. Aquí pues realmente ya es un trabajo de ortopedia, a veces hay que intervenir, que se vuelve un conflicto porque intervenir y fijar zonas donde hay crecimiento puede generar que frene el crecimiento y entonces tener una pierna un poquito más corta que la otra o alteraciones ahí. Entonces sí es una cosa que se puede complicar bastante. Si a nivel radiográfico llegamos a encontrar algo como esto, normalmente el ortopedista o el médico va a mandar a hacer alguna resonancia o algún ultrasonido para ver cómo está el tendón. No sé si hasta el momento tenga alguien alguna duda. No, ninguno. Yo no. ¿No? Ok. No, ninguno. Okay. Bueno, en el grado, bueno, esta sería una clasificación basada en el dolor, en las características que puede haber del dolor en la patología, y pues tenemos el grado 1, que ese sería pues a lo mejor el grado en el que se quedaría mi paciente o mi atleta por un ratito mientras sigue entrenando. Y es que va a presentar dolor después de la actividad física, pero va a desaparecer en el transcurso de las primeras 24 horas. Y durante su día a día no presenta dolor, ¿no? Que digo, no es lo ideal, pero normalmente esto puede llegar a pasar y puede que el atleta siga entrenando. Sobre todo cuando hablamos de deporte de alto rendimiento o de deporte ya, pues, gente que está a lo mejor en cantera de fútbol, pero que ya están recibiendo a veces dinero o tienen algún objetivo ahí ya de intereses mayores, pues desafortunadamente tienden a arriesgar mucho el físico, ¿no? Entonces, la verdad es que en la práctica no sería lo ideal, pero en la práctica lo que se da es que con un grado 1 están entrenando. ¿Qué pasa? Que, bueno, ahí la fisioterapia es como el control constante, estamos en monitoreo prácticamente diario de ellos, se les enseña qué hacer al paciente o al atleta después del entrenamiento para evitar que se empeore, se enseña al entrenador
y bueno, se hace el monitoreo, ¿no? En el grado 2, quiere decir que va a haber dolor durante y después de la actividad física, que ahí pues sí ya no deberían de estar entrenando al menos. Y aunque no limita las actividades y se vuelve a resolver y se resuelve, perdón, en 24 horas. Y el grado 3, pues es que ya es un dolor constante, va a limitar las actividades deportivas y las actividades de la vida diaria. O sea, aquí ya el niño pues, ya tiene dolor al subir y bajar escaleras, al caminar, al subirse al carro, etc. Bueno, ¿qué se hace a nivel de fisioterapia con esto de los GUT? Para empezar es bueno igual contarles que nosotros, así como llega un paciente con Osgood, pueden llegar dos pacientes y a pesar de que sea el mismo diagnóstico, yo puedo encontrar diferentes características clínicas o diferentes cosas a tratar en cada uno de ellos, ¿no? Y por eso se realiza una valoración fisioterapéutica. En esta valoración nos enfocamos mucho a tratar de describir de forma como más personalizada cómo está la patología en cada uno de nosotros. Puntos que vamos a observar principalmente va a ser el área de dolor. Hacemos una evaluación del dolor con una escala que se llama EVA, que es la escala visual análoga del dolor. Entonces, donde yo creo que todos han a lo mejor escuchado o experimentado esta escala en donde te dicen, bueno, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Es una evaluación de la movilidad o de la cómo están los rangos de movimiento, tanto de rodilla, cadera, tobillo en este caso, a través de la goniometría. Haríamos una valoración de la fuerza muscular, en donde se hace una valoración en el examen manual muscular, y se realiza esta valoración que seguramente cuando la hagamos a nivel del cuádriceps, pues como vimos en las diapositivas anteriores, va a arrojar al momento de hacer una contracción contra resistencia, ¿no? Entonces, normalmente va a haber, al hacer esta valoración, pues ya nos vamos dando datos de qué es lo que está pasando. Lo que normalmente vamos a encontrar en un paciente con este diagnóstico de Osgood después de hacer una valoración fisioterapéutica, pues son todos estos puntos que yo les puse aquí. O sea, ¿qué es lo que realmente yo me encuentro? Primero, pues seguramente va a haber una inflamación en la región de la tuberosidad tibial que puede ir de moderada a severa o leve, ¿no? O sea, hay gente que realmente con niños que llegan con esto así hecho un chipo, que incluso cuando tocas se siente como si hubiera un final blando como agua y demás, que ahí pues el proceso es un proceso muy agudo, ¿no? A veces pasa que están cursando con esta patología y aparte caen de rodillas o hay una complicación y bueno, se complica todo el cuadro, ¿no? Otra característica o algo que encontramos normalmente va a ser una contractura o acortamiento de los cuádriceps e isquiotibiales. Aquí, a nivel de tratamiento, este creo que es el punto más importante a comprender, tanto para tratamiento como para prevención, la importancia o el por qué trabajar con los cuádriceps, ¿no? Como sabemos, la rótula, que es este huesito que está aquí, por donde pasa encima el tendón del cuádriceps y el tendón del infrapatelar, la rótula, es un hueso considerado como un hueso sesamoideo, es decir, es un hueso que no está del todo articulado en una, o sea, sí tiene una articulación con el fémur, pero no está totalmente embonado, digamos, con esa articulación. Y además es un hueso que va a ser una especie de polea para alargar al tendón de inserción del cuádriceps y hacer más el brazo de palanca, y por lo tanto va a estar sometido a todas las tensiones que me genere el músculo, los cuatro músculos del cuádriceps. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un vasto medial más acortado o como más trabajado, que es muy difícil porque normalmente pasa en el vasto externo, pero si cualquiera de estos dos vastos tienen un desequilibrio muscular, la rótula puede tender a lateralizarse o a medializarse. Normalmente el vasto que más genera masa muscular y tracción va a ser el vasto externo, ¿no? Hasta lo vemos cuando empezamos a entrenar y el primero que se nos marca es pues el vasto externo.
Y la rótula puede llegar a tener este proceso de lateralidad que se nos complica o sí nos genera patologías porque por abajo la rótula tiene una especie de forma como de V y esa V pasa en el canal formado entre los cóndilos. Si esto está lateralizado, pues lo que empieza a hacer es a friccionar de una forma incorrecta hacia el cóndilo externo en este caso y pues tenemos pacientes con síndrome patelofemoral o dolor en esa región. Ahora bien, lo que normalmente pasa con el Osgood es que tanto el recto anterior como el recto femoral se tensan o se acortan y lo que hacen es una especie de tracción para hacer que la rótula se eleve. Es decir, esto se acorta y el tendón, acuérdense que pues no tiene un efecto contrátil, solamente es su composición es más de transmitir fuerza, no hay una contracción como tal en el tendón. Entonces, si esto se contrae, pues el tendón se jala hacia arriba, jala la rótula y por ende jala el ligamento. Y bueno, si estamos en un proceso de osificación, jalar un poquito a la inserción del ligamento del tendón infrapatelar con el hueso y me genera la patología. Es decir, si yo me enfoco a trabajar solamente puedo estar mandando a mi atleta todos los días a fisioterapia y todos los días le van a poner electro y frío y a lo mejor calor o a lo mejor láser en esta zona nada más y nunca aquí nada más y nunca me enfoco a trabajar lo que está pasando acá arriba, que es la biomecánica en realidad de la lesión. El atleta nunca va a estar bien, ¿no? O sea, va a ser una persona que va a depender de la terapia todos los días, que todos los días va a tener dolor, etcétera. Entonces sí es importante entender que tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de tratamiento, el trabajo que yo haga arriba en cuádriceps se va a reflejar totalmente aquí en la rodilla, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ir viendo un poquito de eso del tratamiento. ¿Qué más vamos a encontrar? Pues va a ser una rótula elevada, como les comentaba, hay una limitación de la movilidad. Muchas veces la rótula ya no desciende. Acuérdense que por biomecánica, cuando yo flexiono la rodilla, la rótula debe de bajar y cuando yo extiendo la rótula debe de subir. Pues la rótula está atorada por tanta tensión que genera aquí la tracción del cuádriceps o a veces a nivel articular. Y cuando intento flexionar, la rótula ya no baja. Y eso también genera pues dolor e irritación en los ligamentos y tendones. Vamos a encontrar debilidad o atrofia en cuádriceps, por muy irónico que parezca, muchas veces la atrofia en esta zona es la que hace que el tendón tenga que hacer mayor fuerza o mayor como contracto de la energía o mayor transmisión de energía y pues es lo que genera la inflamación y el dolor. El glúteo también va a ser una de las estructuras más importantes a trabajar. Acuérdense que si yo no trabajo glúteo medio, lo que hago es que mi paciente tenga con más facilidad un valgo de rodilla y sobre todo al momento de hacer sentadilla o al momento de hacer sentadilla en una pierna y si eso lo traduzco a saltos o a trote, pues mi paciente todo el tiempo va a estar metiendo rodillas en valgo, metiendo rodillas en valgo y eso lo que va a generar es una irritación del cóndilo lateral y pues de la rótula también. Y bueno, también una atrofia en isquiotibiales, que sería la región posterior. Muchas veces pasa que si yo trabajo a mi atleta con pura en técnica, que luego pasa mucho. Bueno, aquí al menos en donde yo estoy, pasa mucho que los niños, sobre todo en este periodo de entrenamiento, como que no les entrenan la fuerza y solamente hacen entrenamiento de técnica y aparentemente con la técnica generan, o su idea es que con eso generan masa muscular, cosa que pues no pasa, ¿no? Ya me imagino que igual son expertos en sus dosificaciones y en sus programas de entrenamiento, y pues sabemos que necesitamos un proceso, ¿no? Y hay que sacar unas medidas, y hay que sacar la RM, y fortalecer y forzar realmente al músculo para que crezca. Y esto va a generar desequilibrios musculares si yo no trabajo la fuerza al espejo. O sea, aquí sí hay que pensar en el atleta de alto rendimiento, en una persona que además de su entrenamiento en técnica, tiene que estar haciendo fortalecimiento, ¿no? Y de todos los grupos musculares, no solo
de las piernas, sino en este caso también el core, los brazos, el abdomen, si quiero trabajar pues con una persona sana en realidad. Y bueno, otra de las cosas que vamos a encontrar es que va a haber alteraciones en la propiocepción. Normalmente los niños o en estas edades, y sobre todo cualquiera que curse con un proceso inflamatorio en tendón, acuérdense que pues los que van a ser los receptores para esta propiocepción van a estar en tendón, en el órgano tendinoso de Golgi, y en usos neuromusculares, que son estos receptores o estos dendritas de nuestros axones que van a estar transmitiendo cambios en la tensión del tendón o del músculo. O sea, cuando este se acorta o se estira, le manda información al sistema nervioso central y manda de regreso información aferente para hacer contracción de ciertos músculos y poder estabilizar o mantener una posición, ¿no? Entonces, si yo tengo inflamación en el tendón, pues esto va a estar alterado, no voy a tener una buena información y por ende no voy a tener una buena respuesta y tenemos más probabilidad de lesiones, ¿no? El trabajo de la propiocepción actualmente es como obligatorio para prevención de lesiones deportivas. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues realmente se espera que siempre sea un tratamiento conservador, a menos de que lleguemos a un caso pues grave en donde a veces ha pasado que ya están con la enfermedad y dan una patada de golpe en donde el tendón tracciona mucho y pues es una fractura fuerte y como la que vieron en la radiografía y pues puede llevar a tener un proceso quirúrgico, ¿no? Pero en general se espera que el tratamiento de estos casos sea un tratamiento conservador. En las fases agudas, pues el objetivo va a ser eliminar inflamación. En estos casos, pues la inflamación en general se trabaja con la crioterapia a nivel de cuáles serían los efectos de la crioterapia, pues sería hacer una vasoconstricción principalmente, es decir, el músculo liso que rodea o que forma más bien el vaso sanguíneo se va a contraer y va a disminuir el haz de luz, por lo tanto va a llegar menos sangre para hacer inflamación o bien va a drenar el edema y tiene otro factor a nivel de los nervios que va a hacer un entumecimiento y disminución del dolor, ¿no? Entonces, la crioterapia se utiliza como primera instancia en este proceso de inflamación del tendón como primera instancia, ¿sí? A veces igual, no a veces, o sea, sí también se utiliza el calor, pero esto de la crioterapia es de lo que más se manda posterior a entrenamientos, es decir, si mi atleta cursa por esto, lo ideal es tener estas bolsitas de gel, hielo triturado, y bueno, si no tenemos nada de eso, al menos un cloruro de tilo, que es este spray que venden en farmacias, que bueno, es muy importante recordar que para aplicarlo tengo que humedecer las zonas, así ven o han visto los videos de la gente que sale a cancha, normalmente tienen como una botella con agua y luego dan el brochazo o el spray de cloruro de etilo. Y esto es porque si lo ponemos directo, pues podemos llegar a quemar la piel y lastimar. Entonces, esto ya se utiliza más como a nivel de fisioterapia, es como una especie de bomba, como una nevera que tiene una bombita que ayuda a que el agua circule en esta rodillera que por dentro de la rodillera tiene como canales de agua. Entonces va circulando agua fría por todos estos canales y da una especie de masaje con el agua fría. ¿Qué otra cosa se utiliza? La electroestimulación, sobre todo la corriente interferencial, que en estos casos es una corriente desinflamatoria, me va a ayudar mucho en este proceso de inflamación y dolor del tendón. Y el láser terapéutico en estos casos se utiliza principalmente para ayudar a cicatrizar. El láser lo que hace es acelerar el proceso de reproducción celular y nos va a ayudar a que el proceso de desprendimiento, si hay una fisura de desprendimiento, cicatrice un poquito más. Otro de los objetivos sería aumentar la longitud, por lo que ya les había platicado, sobre todo el cuádriceps lo vamos a tener que mantener flexible, sobre todo elástico, y acuérdense que un músculo sano va a ser un músculo que tenga potencia, fuerza y flexibilidad.
Si yo tengo un músculo que tiene potencia y fuerza, pero no logra hacer todo el arco de movimiento de la articulación, pues algo está pasando, ¿no? No le estoy trabajando en este proceso de quitar cargas, de romper puentes de actina y miosina para que realmente logre el músculo regresar a su longitud inicial. Hay muchas teorías en donde nos hablan de que el mantener el músculo elástico incluso aumenta la potencia y en que la distancia de contracción es mayor. Si yo tengo un músculo que está aquí y tengo todo este espacio para contraer, pues va a ser mayor la potencia a que se quede aquí y solo contraiga este pedacito, ¿no? Es que eso es muy importante. Acuérdense que el estirar no quita, hay muchos mitos igual con eso, que el estirar, si yo estiro después de entrenar, me va a quitar todo lo que gané. Eso sí, no es verdad, porque el músculo va a crecer por microtraumatismos que van a hacer que la fibra muscular se engrose y genere el volumen. Y bueno, esto luego pasa mucho, por lo cual los pacientes o los atletas no quieren estirar después de entrenar, sobre todo los que entrenan como fuerza y demás. ¿Cómo trabajo de aumentar la longitud y la flexibilidad? Principalmente con el masaje. Se utiliza incluso a nivel de cancha o después de entrenar, ustedes podrían hacerlo, trabajar con algún aceite ahí especial para masaje y trabajar de distal a proximal en longitudinal con el músculo. Es decir, voy a ir de la base de la rótula hacia arriba. Sí es un masaje de descarga muscular y descontracturante, entonces sí es un masaje profundo. No se realiza como un masaje relajante que sería prácticamente como acariciar al músculo, no, aquí sí es profundo y sí tratando de quitar toda la carga que tenga el atleta, ¿no? Se hace al final del entrenamiento. Obviamente si yo quiero hacer un masaje previo a competencia, es un masaje activador, ahí va todo lo contrario, es como toques, palmadas y demás para activar el reflejo de contracción. En este caso no, sí es profundo y totalmente para quitar contracturas. Creo que igual se está utilizando mucho y que funciona muy bien para el área de entrenamiento, funciona muy bien para ser responsable también al atleta de su autotratamiento. Es el foam roller. El foam roller es tal cual este rollo de foamy, que algunos están bastante firmes y algunos tienen formas como geométricas en su estructura del FOMI y pues bueno, los mejores van a ser los que sí tengan esas formas geométricas, pero que no tengan los picos, ¿no? Yo he visto de repente algunos que tienen como picos y eso sí, como el objetivo es cargar el peso totalmente sobre el foam roller y después hacer un deslizamiento, pues eso genera mucha molestia y la verdad es que luego los atletas o las personas ya no los usan. Entonces no tiene sentido. Aquí es un ejemplo de cómo se usaría en cuádriceps. Está totalmente recargada la pierna aquí y el objetivo es ir y venir para hacer un masaje en contra del foam roller, ¿no? Y bueno, otra de las estrategias para cumplir este objetivo sería el trabajo con estiramientos analíticos. El estiramiento analítico, pues bueno, vamos a hablar de este estiramiento que va a estirar cada grupo muscular de forma específica. Va a ser un estiramiento con objetivo de generar aumento de longitud, por lo tanto, al menos lo tendríamos que hacer por 4 minutos por grupo muscular. Y estos 4 minutos lo podemos dividir en sesiones de 1 minuto o en sesiones de 30 segundos, pero sí es importante sostenerlo por este tiempo para poder generar un alargamiento, ¿no? Si lo hago menos tiempo, pues realmente no voy a cumplir con el objetivo de generar un aumento de la flexibilidad o una disminución del acortamiento muscular. También aquí podríamos utilizar algunos estiramientos como de FNP, de contracción-relajación o de sostén-relajación, que consisten en hacer una contracción isométrica del músculo mientras después y eso nos va a ayudar igual. Aquí el único problema es que para este tipo de estiramientos con FNP se requiere de que alguien nos ayude, ¿no? No puedo estirar yo sola así. En cambio, los estiramientos analíticos, que son pues más sencillos, ahí sí es importante, sí los podemos hacer de forma individual. Tiene una Sí. duda un compañero. Es Manuel Alejandro. A ver. Sí.
Sí, tengo una duda sobre el automasaje con el roller. Este, ¿Ese se puede ocupar al inicio del entrenamiento antes de realizar los ejercicios? En realidad no sería lo mejor, porque lo que vas a buscar con este masaje es una relajación profunda y del músculo. Entonces, el estirar al inicio lo que te va a hacer es que el músculo va a quedar totalmente desactivado en este mecanismo de contracción rápida y puedes generar una lesión. De hecho, antes de hacer algún entrenamiento, el estiramiento de que debe de ser es un estiramiento balístico. Es un estiramiento que estimule la unión neuromuscular y que nos estimule para hacer una contracción rápida. Es decir, este reflejo de estiramiento que yo estiro y enseguida por protección se hace un reflejo de contracción. Si yo hago estiramiento sostenido, como les decía hace un ratito, de estiramiento analítico sostenido previo al entrenamiento, lo que hago es generar viscoelasticidad en el músculo, genero alargamiento y apago estos reflejos de contracción rápida. Entonces, puedo generar lesiones, puedo generar esguinces o alguna alteración en la estabilidad articular porque el músculo queda totalmente suave, digamos, o con disminución en la respiración. No porque vayas a generar una lesión inmediata, pero sí no es lo ideal. Aparte de que si lo que estás buscando es el foam roller, lo que busca es relajar, no tiene ningún sentido como relajarlo y después meterlo a entrenar. O sea, sí estaría indicado totalmente después del entrenamiento. Ok, muchas gracias. De nada. También Luis Ramírez, creo que tenía una duda. Sí, este, en los Se corta tu estiramientos audio. analíticos, tengo la duda de este, el paciente los puede hacer. ¿Ya me escucha mejor? No. Sí, se entrecorta Luis. A ver, si no, a ver, puedes escribir en, en el chat, escríbelo. Okay. Bueno, si quiere, profe, seguimos y ya al final vemos ese comentario. Ok. Bueno, en cuanto a otro de los objetivos que tenemos que buscar en este patología es mejorar la movilidad de la rótula. Como les comentaba, la rótula la vamos a encontrar elevada. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tratar de buscar que tenga su movilidad normal, que al momento de flexionar la rótula descienda y al momento de extender la rótula. Es importante, ¿esto cómo se trabaja? Desde la terapia manual se hacen movilizaciones pasivas, pero no es nada difícil, o sea, podemos trabajarlo nosotros, es colocar la zona de la base de la mano sobre la base de la rótula, es decir, en la zona superior, sería como aquí. La pierna debe estar estirada o con una flexión como esto, como de 30 grados y en la base de mi mano estaría en esta zona. Lo que voy a ejercer es una presión descendente, donde voy a mantenerla al menos 10 segunditos y regresar. Son movilizaciones, solo es ir y regresar y tratar de que la flexibilidad, más bien la movilidad de la rótula esté constantemente disponible, ¿no? Para hacer un descenso y elevar, descenso y elevar. Otra de las técnicas es trabajar con kinesio tape. Existen algunas técnicas de aplicación que nos ayudan a formar como justamente esto, un espacio o una guía para la movilidad de la rótula y los laterales también, que nos ayudan a mantener la rótula en su lugar. Esto principalmente
si aparte de elevada, la que puede llegar a pasar, gente que tenga alteraciones como más bien desequilibrios musculares entre el vasto externo y el vasto interno, puede llegar a pasar que a pesar de, además de que está elevada, se va lateral, ¿no? Ahí que tengo que hacer igual en cuestión de fortalecimiento, pues trabajar más enfocada hacia el vasto interno y con el TEL ir trabajando con la medialización de esa rótula. Bueno, los músculos a fortalecer principalmente serían los glúteos, los isquiotibiales y los cuádriceps. No sé por qué. Esto no se quita. Bueno, aquí primero debemos empezar con ejercicios isométricos y después con isotónicos y al final con excéntricos. Bueno, isotónicos concéntricos y al final con isotónicos excéntricos. Aquí el objetivo es esperar a que el paciente esté en un nivel 3 o 4, es decir, que el dolor no esté constante y que no esté durante la actividad deportiva. Si el dolor está durante la actividad deportiva, tenemos que todavía trabajar con procesos desinflamatorios, con procesos de control de la enfermedad para poder llegar a este punto de empezar a fortalecer. Sin embargo, es importante siempre empezar a fortalecer. A mí me ha tocado en la práctica clínica que a veces pues ya llevas una semana, semana y media trabajando con el proceso para que se le quite el dolor y no pasa. Y pues es cuando empezamos a trabajar a veces con ejercicio para disminuir la carga que genera un solo músculo y demás y mejora, ¿no? Entonces a veces aquí sí es como un estira y afloja entre en qué momento fortalecer o no. A veces pasa que es ensayo y error, a veces sí es muy evidente que el paciente ya está listo para fortalecer porque ya no hay dolor al entrenar ni nada y sucede rápido, pero bueno, podemos ir. Este momento en el que inicia el fortalecimiento creo que sí es más de el área como de fisio y de ahora sí que la experiencia que vayas teniendo en cuestión de trabajar con estas patologías, ¿no? En este caso, el ejemplo que les pongo aquí es un isométrico. Aquí la persona que está trabajando con esta niña es la que sube la barra y le pide a ella que sostenga la barra en esta posición con el isométrico de cuádriceps y después la niña baja y después ella baja la carga. Aquí estamos evitando que el paciente haga contracción concéntrica y contracción excéntrica. Solamente está trabajando con isometría. ¿Okay? Bueno, una vez que ya pasamos la fase de la contracción isométrica, bueno, este sería otro tipo de contracción isométrica ya con movimiento, en donde se le pide que mantenga la pierna extendida. Tenemos una polaina y podemos hacer movimientos de flexión de cadera, abducción de caderas, abrir y cerrar cadera. A veces se les pone a marcar letras, números con la cadera, mientras el cuádriceps está en contracción porque está en extensión de rodilla. Después trabajaríamos ya con la polaina para trabajar aquí como si fuera una leg extension para contracción concéntrica. Pero bueno, a lo que queremos llegar casi siempre es a este trabajo de un entrenamiento funcional y una contracción excéntrica. Está bastante estudiado que la contracción excéntrica en el músculo nos permite aliviar mucho las cargas y la patología de los ligamentos o de los tendones. Ya que uno de los principales problemas en donde más se requiere o se solicita atención al tendón es en una contracción excéntrica. Aquí en el momento de la sentadilla, ¿cuándo es la contracción excéntrica del cuádriceps? Cuando la persona va hacia abajo, ¿ok? En este momento el cuádriceps está haciendo tensión para evitar que caiga por completo, pero está en tensión y alargamiento, ¿ok? El no tener la fuerza en excéntrico en cuádriceps significa, como no sé si han visto a personas adultas mayores o personas que han tenido cirugía de rodilla, que cuando se van a sentar están bajando hacia la silla y al final se dejan caer. Esto es porque el cuádriceps no tiene la fuerza suficiente en excéntrico para permitir que vaya contrayendo y alargando de forma suave y nos permita llegar a sentarnos. Entonces, la sentadilla en sí va a ser un muy buen ejercicio para un trabajo excéntrico. La puedo modificar de 1000 formas.
trabajarlo a lo mejor en contra de la pared con un balón para iniciar y que la postura sea correcta, con una cuerda de entrenamiento en suspensión. Después la puedo progresar con superficies inestables y también trabajarlo a lo mejor fijo o estática en esta posición o moviendo y subiendo, ¿no? Este otro ejercicio es una sentadilla también, que se utiliza mucho este cinturón, que es el cinturón ruso. Es como, tiene como si fuera un lazo, dos áreas apartadas y en el centro están unidas y se ponen alrededor de algún barandal o de algún poste. Y aquí lo que hacemos es igual una sentadilla con contracción excéntrica especializada con este cinturón. Aquí lo que me permite es mantener la tibia en posición pues neutra o un poquito anteriorizada y al momento de ir flexionando cadera y rodilla pues puedo aislar muy bien a la contracción excéntrica. Se les a los pacientes que bajen más lento de lo que suben. O sea, tratamos de bajarnos en 3, 4 tiempos y subir y hacer como más específico el trabajo hacia la contracción excéntrica. Una vez que yo logro que mi paciente controle bien la contracción excéntrica con ambos pies, puedo progresar a un solo pie, que sería este ejemplo de una sentadilla, una pierna aquí en banco, que también se podría hacer con la cuerda en suspensión. Y en esto es de suma importancia, aquí es cuando empieza a trabajar mucho el glúteo. Se le pide que realice una, como si fuera a bajar del banco, pero manteniendo esta pierna arriba, con la rodilla alineada, sin evitando que se vaya hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Que eso generaría un valgo o un varo de rodilla y generaría lesión en la rodilla, ¿no? Entonces, este sería una progresión de estos ejercicios. En cuanto a los isquiotibiales, que también hay que trabajarlos, la propuesta como básica de entrenamiento sería esta. Hay que ir desde lo analítico, aquí, hasta lo funcional, ¿no? Aquí se trabaja con ligas, pueden trabajarlo igual con circuito de polea, si el objetivo es hacer una flexión de rodilla. Ahora que vi esta imagen se me olvidó comentarles, cuando hago estiramiento de cuádriceps, que es en esta imagen, siempre se va a proponer principalmente hacerlo acostado. Hay que recordar que el recto anterior del cuádriceps es un músculo biarticular, es decir, pasa o inicia en la cresta ilíaca, va a pasar sobre la articulación de la cadera y va a pasar sobre la articulación de la rodilla. Entonces, si yo no tengo esta zona alineada, la puedo tener un poquito más hacia adelante. Lo que me va a generar es que no estire realmente toda la porción del cuádriceps. Si yo lo hago de pie, lo puedo hacer de pie sin problema siempre y cuando esto esté alineado. Si esto está hacia adelante, ya no estoy estirando toda la zona de muscular, digamos, del recto anterior, ¿no? Entonces, esto también es importante. Bueno, les decía aquí que lo pueden hacer con circuito de poleas, con ligas. El trabajo aquí con el puente, igual se va a trabajar mucho los isquiotibiales, pero si yo le añado esta liga alrededor para hacer abducción de cadera, me va a estar trabajando también el glúteo medio, y me va a permitir que mi paciente poco a poco se vaya adaptando a hacer la sentadilla, activando el glúteo y sin que las rodillas caigan hacia valgo. Luego puedo progresarlo a una pierna. Este es el cinturón ruso también utilizado para isquiotibiales como una especie de peso muerto. Y bueno, ya aquí sería un trabajo funcional con un balón de pilates y tratar de hacer el puente y jalar, ¿no? Aquí estoy trabajando tanto contracción isométrica como contracción concéntrica y excéntrica al momento de alargar de forma controlada. La activación del glúteo medio, esto es lo que les digo, si el glúteo medio no está trabajando, podemos llegar a generar una basculación pélvica al momento de hacer una sentadilla a un pie. Si yo traduzco esto a la vida diaria, pues es cada vez que subo la escalera, mi rodilla se va a valgo. Cada vez que, pues imagínense que corro, que salto, todavía que se va a valgo hay un impacto. Están los cóndilos aquí, los cóndilos están friccionando más en el cóndilo externo que en el interno. Es más común que esto suceda en mujeres,
por el ancho de la cadera anatómico, por la forma de aquí de lo que es donde estaría el útero. Las mujeres tenemos la cadera un poco. Entonces existe algo que se llama ángulo Q, que es un ángulo que se va a formar desde la cadera rodilla a rodilla, y que normalmente en los hombres el ángulo está así, o sea, está derecho, y en las mujeres va a ir así. Esto genera que pues hay un valgo como fisiológico, natural en las mujeres, que si aparte de eso no trabajamos el glúteo para generar estabilidad hacia abducción y que no caiga más, si no se controla la pisada, porque igual muchas veces influye el pie que cae en valgo también, o que el tobillo en lugar de hacer esto, hace esto, pues tenemos a mujeres con muchas más lesiones de rodilla que hombres, ¿no? Sobre todo en el deporte, no sé si de hecho hay más prevalencia e incidencia de lesiones en ligamentos en mujeres por esta característica del ángulo Q y de la cuestión pues fisiológica ya determinada, ¿no? Bueno, aquí son unas propuestas de los ejercicios de fortalecimiento para esta zona. Se debe de trabajar principalmente con el glúteo medio a través del hígado, que es este ejercicio en donde se mantienen los tobillos sobre la cadera para sostener. También los puentes están bastante indicados en estos casos. Aquí también se puede poner el puente con la liga alrededor. Es importante que solo los talones estén apoyados para que haya un trabajo enfocado hacia isquios y hacia glúteo. Este sería otro tipo de ejercicio también. Las sentadillas con las ligas alrededor, también para estimular la abducción de cadera y activación de glúteo mientras hacemos flexión. Y bueno, si esto ya lo logré controlar, empiezo a trabajar unilateral. Aquí es mantener la pelota contra la pared mientras sube y baja la cadera hacia flexión y extensión. Y también podrían trabajar un desplante con la pelota en la parte lateral de la pared y hacer el desplante. Aquí lo que estamos ejemplificando es que muchas veces aparentemente no hay alteración en la contracción, y que el paciente incluso a veces hasta tiene buena masa muscular, pero no activa los músculos como debe de ser. Aquí lo que estamos haciendo es una facilitación muscular en donde se pone resistencia manual y se le pide a la paciente que haga una extensión de cadera, pero contrayendo primero los isquios y luego el glúteo. Pero sí se debe hacer esa sincronía muscular, ¿no? Contracción y de empezar a esto, por ejemplo, para el que tenía duda de si se puede hacer antes o después. Este tipo de actividades sí se hacen antes del entrenamiento porque busca generar una sincronía muscular, una activación del movimiento, una respuesta de la contracción correcta, y ya al final es cuando hacemos la relajación. Y bueno, al final tenemos el entrenamiento propioceptivo, que no es pues menos importante, pero es de las cosas que tienen que ir al final, porque para llegar a esto tengo que haber trabajado de forma analítica, tengo que haber generado buena flexibilidad, buena fuerza, y poder llegar a esto con el paciente listo para entrenar correcta ejercicios funcionales y propioceptivos. Aquí lo más importante en cuestión de entrenamiento de la propiocepción es entender que vamos a ir siempre de menos a más, que cada vez que vayamos a cambiar un nivel de inestabilidad, tengo que regresar. Por ejemplo, aquí yo puedo estar trabajando sentadilla estática, ¿no? Y inicio con el Bosu en esta posición, y mi objetivo es que mi paciente, a pesar del desequilibrio que hay aquí, que seguramente los usos neuromusculares están en el músculo estirándose y alargándose y dando información al cerebro, y los tendones igual están a través del órgano tendinoso de Golgi dando información al cerebro, y este está regresando para mantenernos en esa posición. Solo es estático. De aquí yo cambio el nivel de inestabilidad y sigo en estático y sigo en estático. Si yo lo que quiero entonces ya es pedirle que haga una sentadilla, no se lo voy a pedir aquí. Tengo que regresar la base de sustentación, pedir una sentadilla y volver a iniciar el camino. A veces hay mucho riesgo de lesión en este tipo de entrenamiento, porque hacemos estos cambios aquí cuando pensamos que ya, pues ya se lo, o por ejemplo, luego pasa que
ya se logró parar un pie, ahora lo voy a poner a saltar a un pie sobre el bozo, ¿no? Cuando no he probado que salte a 2 pies sobre el bozo. Y estos cambios como tan radicales que a veces no los podemos percibir tan fácil, o decimos, ah, pues es casi lo mismo, genera que haya más riesgo de lesión en este tipo de entrenamiento. Esta imagen nos representa a una evaluación y un tratamiento también que se llama la estrella. Para nivel de evaluación, lo que se hace son poner cintas métricas a los lados. Bueno, en los 4 puntos hay quienes utilizan igual a Y, que sería aquí como unas diagonales. Y lo que se mide es que estando un pie sin levantar el talón y haciendo flexión de rodilla, sin tanto movimiento del tronco, logre llegar lo más lejos que pueda con un pie, con el pie contrario, ¿no? Y señalar el lateral, el del frente, sí tenemos aquí un punto, el de atrás, y hay quienes hacen el diagonal posterior. Todo esto se anota. Y bueno, si hay una inestabilidad o dificultad en la propiocepción de estas estructuras, pues la movilidad va a estar disminuida, ¿no? Se hace comparativo con el lado contrario y se empiezan a ver resultados. Y así como es una evaluación, también es un proceso de entrenamiento, ¿no? Yo lo puedo poner a un pie y ir señalando cada una de las estructuras. Si esto y esto ya lo logró, me paso entonces a dificultad mayor con un pie, en donde solamente busco trabajo estático. Y luego ya empiezo a trabajar dinámico, ¿no? Aquí con propiocepción, pues bueno, siempre y cuando ustedes sigan este proceso de menos a más en cuestión de inestabilidad, aunado a menos a más en cuestión de ejercicio estático dinámico, no van a tener ningún riesgo y hay los ejercicios que se les puedan ocurrir puede ayudar a su paciente, ¿no? Porque aparte cuando ya están en este proceso de propiocepción, pues ya están en un proceso en donde no hay dolor al momento de hacer el ejercicio, ya no hay inflamación y los riesgos de lesión están pues disminuidos, o más bien la etapa aguda de la lesión ya no está. Estamos en una etapa de prevención, normalmente la propiocepción sería un proceso de prevención de lesiones. Creo que es, bueno, en general, ¿cómo vamos a ayudar al proceso de prevención de lesión? Pues va a ser primero hacer una valoración médica previa al entrenamiento, que a veces esto pues se salta muchas veces. A veces nada más si acaso y bien nos va, hacemos una valoración de cómo está el sistema cargo pero sí sería bueno evaluar cómo estamos a nivel óseo, cómo estamos a nivel de fuerza, si hay desequilibrios musculares, que esto lo hace tanto el médico en deporte como el área de fisioterapia. Y me va a permitir que a lo mejor yo como fisioterapeuta les pueda decir a ustedes como entrenadores, oye, este paciente si bien no tiene lesión, pero pues a lo mejor tiene una escoliosis y hay que trabajarla en esta forma, o a lo mejor a nivel de rodilla tiene un desequilibrio muscular, tiene muy poca fuerza en vaso interno o muy poca fuerza en isquiotibiales y puede desencadenar, tiene mucho valgo, hay que ayudar con plantillas. Todo esto me puede ayudar a que, pues al recibir al atleta, no genere yo lesión en el momento del entrenamiento, ¿no? Otra forma de prevención de esta enfermedad sería el control de las cargas adecuadas. Si yo estoy cambiando las cargas de forma correcta, haciendo una medición de RM, llevando en realidad un correcto plan de entrenamiento, difícilmente voy a sobrecargar al cuádriceps y difícilmente voy a generar una tracción o una lesión de Osgood. Pero sí está pues muy ligado al proceso de exceso de cargas con la patología, ¿no? Pues casi todas las enfermedades o patologías que puedan presentarse en deporte van a estar ligadas a esas, a excepción de las que sean pues por accidente, ¿no? Es muy importante trabajar la fuerza, no olvidarlo, o sea, sí es importante que el atleta trabaje fuerza y no solamente en el entrenamiento. Que cuando son niños y adolescentes les cuesta muchísimo entender esto, quieren todo el tiempo, yo creo, estar jugando tal cual y estar entrenando en la técnica. Entiendo que normalmente dentro de cancha trabajan algo que le llaman
físico o algo así, que es como trabajar la fuerza o ejercicios como de piso que hacen a ciertas actividades, pero no es un entrenamiento de fuerza como tal, o sea, sí tienen que buscar hacer, a lo mejor, yo siempre les digo a mis pacientes que un atleta de alto rendimiento entrena el gimnasio y hace su entrenamiento de fuerza para mantenerse en general firme, ¿no? Y ahí sí es, pues a lo mejor alternar con los días de entrenamiento o buscar cómo hacer las adecuaciones. Ya eso es trabajo totalmente, pues en el caso de mis alumnos siempre les digo que es trabajo totalmente de ellos, ¿no? Ellos son los expertos en llevar los programas de entrenamiento y en no olvidarse de que trabajan con una persona y que tiene que estar sana de la espalda, que tiene que estar sana de los brazos, que tiene que tener fuerza en general para poder mantener una buena postura. Y si tiene una buena postura, seguramente el gesto deportivo va a salir mejor de lo que pudieran pensar si no tiene la postura, ¿no? Otra cosa es mantener la flexibilidad. Como ya vimos, si no tengo al músculo cuádriceps flexible, si está corto, si tengo contracturas, si tengo, a lo mejor igual hubo algún desgarre y se cicatrizó y tengo ahí una cicatriz que no se ha trabajado. Todo esto va a ir sumando gotitas para que el vaso derrame después de hacer mucha tensión en la rodilla, ¿no? Entonces, mantener la flexibilidad y la movilidad de la rótula va a ayudar mucho a prevenir esta patología. El entrenamiento de la propiocepción, que bueno, está ya actualmente dicho para entrenar y permitir que no haya lesiones o más que nada prevenir lesiones en general de miembro inferior. Y algo que es importante es variar las cargas. En los niños es importante estimularlos a que no solamente trabajen o hagan una cosa todo el tiempo, porque esto va a generar que las cargas sean las mismas. Y, por ejemplo, si tengo este niño que entrena fútbol para, no sé, aparte de la escuela y juega fútbol al recreo, y aparte en las actividades de la escuela se mete a fútbol, y aparte en casa se le está pasa pateando el balón, pues obviamente voy a tener a un tendón que está haciendo todo el día la misma actividad. O sea que hay que buscar que a lo mejor practique otra actividad en la escuela, tenga ahí por momentos otro tipo de ejercicio y estimularlo a que esté variando de actividad. Todo tiene un límite también, o sea, cuando ya empezamos a ser más específicos o ya terminamos la osificación y necesitamos hacer una especificidad de los músculos, también ahí viene una vuelca hacia entonces trabajar un solo deporte y cuando ya la persona es capaz de determinar, bueno, yo quiero trabajar futbolista, pues me voy a enfocar en eso, ¿no? Y trabajar todo lo que tenga que hacer para eso. Pero antes de eso sí tenemos que estar estimulando los cambios de carga. Esta es mi última diapositiva. Sí. No sé si hay alguna duda sobre este tema. Yo no. A ver, vamos a leer. A ver, el compañero que se le fue el internet dice la parte de los estiramientos analíticos. ¿El paciente debe hacer los estiramientos por sí solos o puede ser asistido? Los estiramientos analíticos existen las dos versiones. Un estiramiento analítico es que estiremos cada grupo muscular, específicamente este grupo muscular. Yo puedo enseñarle como los básicos que vimos, que es boca abajo y jalar la rodilla, y siempre y cuando mantenga la articulación en una posición neutra, sobre todo la de la cadera. Y lo podemos enseñar a sostener 30 segundos y descansar, o sostener 1 minuto y descansar. Existe una rama, más bien una teoría de fisioterapia que es el FNP, que es la facilitación neuromuscular propioceptiva, y esta rama existen dos técnicas que se utilizan mucho a nivel deportivo, que es para estirar, que es la contracción-relajación y el sostén-relajación. Se basan principalmente en utilizar esta inervación recíproca, en donde el mismo nervio va a estimular, va a inervar
tanto al agonista como al antagonista. Entonces, si yo contraigo al agonista y lo canso, al contraer al antagonista voy a relajar al agonista y permitir que estire más. Se escucha muy complicado, pero en realidad es que cuando estoy boca abajo yo le pido al paciente, como el estiramiento que estaba aquí en la imagen. Aquí, estando boca abajo, yo llevo al máximo de alargamiento o de flexión de rodilla y le voy a pedir en ese máximo que me haga una contracción hacia extensión, es decir, hacia el agonista, de 6 segundos. Descansa esa contracción y yo vuelvo a mover. Sostengo 12 segundos de estiramiento y vuelvo a pedir una contracción. Y así me voy alternando entre contracción, relajación. Es una técnica que es muy efectiva, sobre todo cuando hay acortamientos severos, o sea, cuando luego a mí me que llegan con los bíceps totalmente acortados porque entrenaron demasiado, o con los isquiotibiales igual con espasmos, y esta técnica funciona muy bien. Ahí sí es cuando tienen que venir alguien en el estiramiento, pero el estiramiento analítico lo pueden hacer tanto de forma autoestiramiento, siempre y cuando les enseñen a estirar cada uno de los grupos musculares y el tiempo adecuado, o bien utilizando el FNP con la asistencia de alguien. A ver, Aldo Israel Cabrera. Sí, buenas tardes, profesora. Quería hacer la pregunta sobre, bueno, nos habló mucho de los niños, pero a nivel profesional o un atleta ya de élite, ¿puede llegar a tener bueno, esta lesión, este tipo de lesión? Y si es así, ¿cómo es que se lesiona? Si se supone que ya tiene suficiente fuerza bueno, en los cuádriceps y isquiotibiales. Ok. La patología la hablé en niños porque es una patología que se presenta normalmente en niños, porque al momento de terminar la osificación, es decir, que estamos hablando en mujeres 18 y en hombres 21 años, este proceso de desprendido de la tuberosidad tibial, que es donde se ancla el tendón, ya el riesgo ya se perdió porque ya terminó la osificación. ¿Se acuerdan que les hablaba que hay un cartílago de crecimiento? Entonces esto ya se elimina al momento de terminar la osificación y ya no hay este riesgo y por lo tanto se considera que ya no es un Osgood. El Osgood-Leder como tal se termina cuando el proceso de osificación termina. Se puede hacer una radiografía de las crestas ilíacas y ahí se observa, o bien una radiografía de la rodilla y ya no vamos a ver cartílago de crecimiento. En adultos se puede dar dolor en esa zona, pero ya vamos a estar hablando de una tendinopatía, de una tendinosis, o sea, alteraciones ya total del tendón que pueden llegar a lesionar la inserción del tendón con el hueso, pero es muy difícil que se genere una fractura por abulsión. O sea, sí podría llegar a pasar, pero serían principalmente en accidentes. O sea, gente que ya trae mucho acortamiento en cuádriceps y da una patada. Pero antes de que se desprenda o que haya una fractura en esta zona ósea o una lesión en la zona ósea, seguramente hay un desgarro en el cuadril. Entonces, por eso hablé más de niños, porque la patología como tal se da en este momento de adolescentes y termina en el proceso de osificación, que serían adultos. Y bueno, la parte de que teóricamente ya tienen fuerza y todo, no entendí si eso te refieres a que entonces sería imposible que pasara en adultos, o a ver si me puedes ayudar un poquito con el final. No, bueno, ya me lo explicó en la respuesta. Bueno, eso es todo. Ok. Quedó claro. Gracias, ¿eh? Ok. A ver, Arturo Suárez. Sí, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Perdón, ¿sí se escucha bien? Sí. Ok. Sí, te escuchas. Gracias. La primera es, bueno, si hablamos de que a partir de que la enfermedad de Osgood se da con movimientos repetitivos, yo quisiera preguntar
si existen casos en los que se puede dar en ambas rodillas, en cualquiera de los grados. Y si es así, Sí. si se puede presentar en el mismo grado o en diferente. Y la segunda, si es posible que no presente y que pueda convertirse en una enfermedad crónica hasta la edad adulta y que, bueno, prácticamente que el paciente o la persona nunca se haya enterado. Ok. Sí se puede dar en ambas rodillas. El 20% de los casos se da en ambas. Y sí, puede ser independiente, ¿eh? O sea, sí he tenido casos en donde un lado está más afectado que el otro. Y muchas veces cuando ya se da en ambas rodillas es porque la patología lleva un ratito de tiempo y el atleta está compensando o el niño está compensando y haciendo más esfuerzo con la otra, ¿sí? Pasa luego igual hasta cuando tenemos una lesión de rodilla y por salvar estamos ahí cargando el peso a la otra y en ese sentido es lo que, en mi experiencia clínica es lo que he tenido, o sea, los niños que han llegado con las dos rodillas adoloridas ha sido porque ya llevaban un rato con dolor. Muchas veces no quieren decir porque no quieren dejar de ir a jugar. Otras veces lo dicen y entre que el papá no quiere y que están ahí, les digo que también ahí es el trabajo con la familia y con todo el entorno del niño, pues lo dejan pasar, ¿no? Y empieza a empeorar. Ya cuando les dicen, sí, ya es algo grave, y sí puede pasar. Se me fue la otra pregunta, que si era qué. Si es posible que no presente ningún síntoma y que esta lesión pueda convertirse en una enfermedad crónica hasta la edad adulta y que prácticamente en ningún momento la persona se dio cuenta que padecía de esto. No, o sea, no, si no presenta síntomas, es que no fue oscuro. O sea, sí el Osgood es como muy característico de la tendinopatía, hay dolor, sí es muy, o sea, te da síntomas, no es muy difícil. Ahora, sí hay gente que, por ejemplo, y eso me pasa igual cuando doy las clases, que me dicen los alumnos, maestro, es que yo tengo la prominencia tibial muy, muy grande, ¿no? Y yo nunca tuve dolor y sí jugué fútbol cuando era niño y demás, ¿no? Pero a veces también esto es un proceso natural de osificación. El cuerpo también protege esta estructura para, empieza a detectar que pues, tiene un riesgo y tiene la bendición de que su cuerpo es capaz de osificar más rápido esa zona, de protegerlo, de no llegar a esta enfermedad y no le da síntomas, ¿no? Y nada más tiene ahí la secuela o el vestigio de algo que pudo haber pasado, que es la prominencia ósea. Pero definitivamente el Squid da síntomas, o sea, sí es, o sea, un desprendimiento o una fisurita en la zona de osificación o una fractura y el desprendimiento da dolor. Gracias. Sí, y hay que tomar en De cuenta nada. que a veces los mismos papás no le tomamos tanta importancia a esos pequeños dolores a nivel de rodilla cuando son niños, ¿no? Entonces, no es que no tenga síntomas, simplemente que no se detectó en el momento adecuado. Si me corrige aquí la profe, Exacto. es una de las cosas que también puede pasar, ¿no? Sí, exacto. Existe esto de que le llaman el dolor de crecimiento, ¿no? Y que es normal y que además, y digo, a veces hay gente que tiene o niños que tienen la ventaja que pues sí, solito se les va quitando y va osificando mucho más rápido y no pasa nada, ¿no? Pero seguramente hubo ahí algún síntoma, como dice el profesor, que no fue detectado, diagnosticado o que pues no fue oscuro, ¿no? ¿Más preguntas, compañeros? Yo tengo otra pregunta. Sí, dime. Dice, aparte de la osificación, ¿hay alguna secuela más después de curarse? Pues bueno, si no es controlado, sí puede llegar a generar alteraciones en el área de crecimiento. Eh,
generar a veces una pierna más corta o una más larga que otra. Pero fuera de eso, bueno, a menos de que tengas un proceso químico como una secuela grave, teóricamente no. O sea, es una enfermedad como benigna en el sentido de hasta que termina el proceso de la enfermedad y de ahí ya no hay. A menos de que sí tengas la mala fortuna de pasar por un proceso de una fractura por abulsión, o sea, que el tendón logre traccionar tanto al área de osificación, perdón, de inserción y se lleve toda la tuberosidad tibial, ¿no? Es una complicación bastante fuerte. Muchas gracias. No, de nada. Alan, Daniel, Bravo. Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Y a compañeros. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta, es más sobre una experiencia vivida. En el caso de que había comentado de cuando la rodilla, que tenemos abajo como una segunda rodilla. Yo tengo, o bueno, Ajá. pasé por eso, de hecho la tengo todavía, es como una bolita abajo, pero algunos doctores me dijeron que fue desviación de meniscos, otros doctores me dijeron que era parte del crecimiento. Y luego lo único que me hicieron fue inmovilizármela toda la pierna durante 8 meses, porque de hecho mi otra pierna iba para allá, pero me la inmovilizaron, o sea, me pusieron como pues el yeso, por así decirlo, 8 meses, y después de eso supuestamente pues ya quedó como reparada, solamente que sigo teniendo esa bola, pero pues ya no me duele. Ok. ¿Y hace cuánto pasó eso? Ya tiene aproximadamente 8 años, 9 años. ¿Y te hicieron estudios? O sea, te hicieron una radiografía o algo con lo cual te dijeron, ah, bueno, es inmovilizarte, Pues ¿o no recuerdas? me sacaron unos rayos X y una placa, se supone, me dijeron. Eh, Ajá. pero le digo que es que a ciencia cierta ni siquiera nos dijeron bien, porque le digo que unos doctores me dijeron que había sido desviación de meniscos y otros doctores me habían dicho que era parte del crecimiento, pero que simplemente no los dejé que terminaran su proceso porque pues igual como jugaba fútbol en ese entonces, bueno, juego fútbol, entonces pues por eso. Y solo me la inmovilizaron. Y la otra pierna como que se quedó inconclusa, ¿sabe? Mi pierna derecha sí tiene esa bolita y la izquierda no. Pero luego hay Ok. momentos como cuando hay un cierto impacto en el que duele. Entonces no sé si realmente esté realmente curado o todavía tendría que hacer una terapia o una revaloración. Ok. Bueno, lo más probable es que hayas tenido o cursado por un proceso de Osgood. Si solamente hicieron una radiografía, pues en ese estudio solo puedes ver óseo, no puedes ver menisco. Los meniscos igual, por otra parte, dan una sintomatología muy diferente. O sea, sí, el dolor es cada vez que flexionas y lo más, o sea, que se desvíen es como complicado. Se pueden romper, se pueden desgarrar, pero como tal desviar están anclados a la tibia, ¿no? Eh, por el tratamiento que te hicieron, es una de las opciones cuando ya está muy desprendida la tuberosidad, una de las opciones es inmovilizar, pero se me hace muchísimo 8 meses de inmovilidad, no sé cuál fue el objetivo. Y bueno, ahí lo que, o sea, también, por ejemplo, actualmente tú ya sabes en dónde está la tuberosidad tibial. Si tu dolor fue en la zona de tuberosidad tibial, pues obviamente era esa región, o sea, era el Osgood. Si tu dolor fue en la zona superior, en donde está la interlínea articular, es decir, donde se siente que se pierden los cóndilos y empieza la tibia, ahí en la interlínea articular, pues eso sí era el médico. Pero si el dolor siempre fue en la parte inferior, en la tibia, en donde tienes la bolita, eso era la zona de osificación, seguramente que te estaba dando lata. En relación a que si tienes que ir o no a consulta, pues sí, y revisarte y ver qué es lo que está pasando, porque puedes tener todavía, a lo mejor actualmente ya terminó el proceso de osificación, ya pasó como tal la enfermedad de Osgood, pero el tendón puede estar todavía irritado, puedes estar teniendo o cursando. Y ahí el tratamiento para tendinopatías, hay muchos, actualmente se está utilizando muchas técnicas para regenerar a esos tendones.
Si tú tuviste un tendón que todo el tiempo estuvo contracción hacia arriba, tratando de llegar a donde estaba el hueso, pues vas a tener un tendón acortado que va a ser muy susceptible a inflamarse. Ahorita, al menos yo lo que utilizo en esos casos es algo que se llama microelectrólisis percutánea, que en sigla se llama MEP. En Puebla el más común es el EPTE, que básicamente es lo mismo, es introducir una aguja de acupuntura exactamente al tendón y esta aguja se nos convierte para nosotros y para ustedes en un electrodo interno. Y la corriente que pasa a través de esa aguja es una corriente que va a ser una lisis o va a ser una limpieza, digamos, de tejido extra, tejido cicatrizal, tejido engrosado, tejido que no está ahí libre, y al mismo tiempo me va a permitir hacer una inflamación localizada. Muchas veces pensamos que la inflamación es algo malo, pero en este caso esta inflamación me va a permitir regenerar el tendón. Una vez que yo trabajo esto, lo que sigue, como les decía, es el tratamiento con ejercicio excéntrico. El excéntrico te va a permitir alargar al mismo tiempo de mantener fuerza. Y eso seguramente te va a mejorar. A lo mejor con lo que estás cursando es con una tendinitis o tendinosis crónica, más que con ya el proceso de Osgood, ¿no? Lo que sí sería interesante es hacerte una radiografía de ambas rodillas, una vista AP y una lateral, y poder comparar a ver qué es cómo está, ¿no? Y pues en relación a los meniscos, dudo que haya sido mucho eso, porque al menos te debieron de haber hecho un ultrasonido o una resonancia o algo para investigar ahí. Así es. Vale, Sí, perfecto, muchísimas gracias. De nada. sí, está interesante el caso. Sí. Sí, es que yo cuando pues nos fue enseñando igual el profe, pues me saqué de onda porque dije, ¿y entonces qué me hicieron? Porque pues la inmovilización, pues ok, nada más, pero también se me hizo mucho tiempo porque pues la regeneración era tanta. Y al contrario, pues en teoría sí me afectó porque como fue tanto tiempo de inmovilización, me quitaron la fuerza que tenía ya en esa pierna. Y cuando ya me quitaron la inmovilización, pues me costó otra vez readaptarme pues a la vida común, ¿no? De caminar y eso. Pero pues ya. Yo más que la fuerza pensaría en tu movilidad. O sea, Aparte, después de 8 meses de no flexionar la rodilla, es todo un tema lograrlo. sí, me costó bastante, por eso le digo que sí siento que al contrario me afectó, pero pues bueno, Regularmente, gracias. Actualmente los periodos de inmovilidad, de hecho a nivel deportivo se está trabajando con la inmovilidad relativa, que es decir, inmovilizo solamente, incluso no solo la articulación, sino incluso solo el movimiento que genera riesgos. Por ejemplo, si yo tengo un esguince de tobillo, antes ponían una bota que limitaba tanto dorsiflexión, plantiflexión, eversión e inversión, pero si mi esguince fue en inversión, es lo único que voy a limitar. Entonces ahorita ponemos arcas o ponemos kinesiotape si es un esguince muy grado 1, pero ya no se deja al paciente en reposo. O sea, eso sí ya está totalmente. Y tienes al atleta que si bien no puede correr, en una bicicleta, trabajando cardio para no perder el ritmo, ¿no? Y es lo que hagan, o sea, esa es la diferencia a lo mejor en el tratamiento de fisioterapia deportiva, que es que, bueno, tienes que trabajar contra reloj, contra intereses personales, intereses de dinero y evitando que tu atleta pierda ritmo, pero siguiendo los procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, a veces es ese estira y afloja entre, a ver, tengo que, sí, a ver, trabaja la bicicleta para mantener plantiflexión, pero no se te ocurre salir a correr o corre en el agua, ¿no? Entonces eso se está utilizando mucho ahora. sí, el tiempo de inmovilización, ya ni siquiera cuando hay fractura de cadera, que llegamos a observar, dejamos que sea tanto tiempo. Sí, eso A veces nada más cuando son fracturas importantes en cadera, pues 4 meses, 6 meses como máximo, pero bueno, es una articulación bastante complicada. o Y complicada. normalmente son pacientes adultos, ¿no? Adultos, exactamente. Que Entonces, tardan más en osificar. sí, seguramente aquí hubo pues algunas inconsistencias y por eso llegaron al Hay otro. término de 8 meses, ¿no? Así es. Pero bueno, todavía seguramente tienes mucho que hacer por tu rodilla, así que Sí. pues
y Gracias. atenderte y buscar. Por ahora, a lo mejor hacer ejercicio excéntrico te podría caer muy bien entras. Sí, sí, sí. Atención. Muchísimas gracias. Yo creo que me De tocó nada. el doctor. Puede ¿Más pasar. dudas? ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿No? Pues bueno, pues no resta más que agradecerle a la profesora Estelina Margarita que se tomó el tiempo y, y nos enriqueció con el tema bastante. Me parece que todos nos llevamos muchos conceptos nuevos y muchos conceptos de experiencia que ella ha tenido en relación a la lesión que nos hizo favor de dar la plática. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, Gracias, Miss. Y cualquier cosa, creo que tienen por ahí mi correo, igual si tienen dudas. Y pues bueno, por aquí ya abrimos un canal de comunicación también. muy bien. Gracias, profesora. ¿Algún comentario? De nada. Bueno, profe, pues muchas gracias. Y pues seguimos en contacto porque mañana nos vemos. Sí, nos vemos mañana. Bueno, Cuídate. hasta luego, que tengan buena tarde. Gracias. Bye. Igualmente. Hasta Nos vemos, luego, profesor. Miss. Gracias a Nos ustedes. vemos. Bueno, gracias. Chao. Nos vemos. Hasta Luego, Hasta mis luego. gracias. Hasta luego, mucho gusto. Igualmente, excelente día. Bueno, a ver. Perfecto. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces, solo para terminar, el artículo que vamos a ver, pues es el de Osgood. Y bueno, ya saben, la parte de definición, la fase de sintomatología, el tratamiento y, y la evaluación fisiológica, ¿sale? Eso pues vamos a tener de aquí al domingo para poder entregar, ¿ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna? Bueno, sale, pues cuídense mucho. Saludos. Que esté bien, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Nos vemos. Gracias.